Como muchas mujeres. ¡Voy! Tengo escapes de orina, nada de qué avergonzarse. Entonces, ¿por qué seguimos usando toallas higiénicas para estos casos? Las toallas Tena pueden verse igual, pero están diseñadas para funcionar de manera diferente. Protegen de fugas, olores y humedad, para que permanezca seca por más horas. Siempre seca. Prueba Tena, la correcta protección. Hola a todos, gracias por conectarse a nuestro live. Estamos acá dentro en el CIREP, que es el Centro Integral de Rehabilitación Pelviperineal, Centro Kinésico. Sí. Eso, estamos con la kinesióloga Tamara Hardware ya para hablar hoy día un poco de la incontinencia. Hoy es 14 de marzo, el Día Internacional de la Incontinencia, y estamos acá con Tamara para conversar un poco del tema, conceptos generales, ¿cierto? Un poco conocer las causas, los tratamientos, también los productos adecuados para esta condición, ¿ok? Y estén atentos porque vamos a tener concursos y premios para los que respondan las preguntas que hagamos de manera correcta. Tamara, muchas gracias primero que todo por tu tiempo, por estar acá y por recibirnos, por supuesto, en CIREP. Partamos un poquito contándole a la gente qué es la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria, la verdad es que se define como cualquier escape involuntario de orina, ¿ya? Ahora, existen distintos tipos de incontinencia urinaria, por lo tanto podemos hablar de incontinencias urinarias que son de esfuerzo, ¿ya? Cuando los escapes de orina en el fondo se asocian a alguna actividad, por ejemplo deportiva, puede ser algún deporte en particular, una tos, un estornudo, es decir, el hecho de cargar un peso, de que una mujer a lo mejor cargue a su bebé en brazos, en el fondo cualquier esfuerzo físico, dependiendo obviamente de la severidad del cuadro, puede desencadenar en ese minuto ese aumento de presión como intraabdominal, ¿cierto? El escape de gotitas, chorritos o eventualmente también escapes más abundantes. Esa diría yo que es como la incontinencia urinaria a esfuerzo que es más frecuente de ver en las mujeres, pero también está la incontinencia urinaria que es de urgencia, que es el clásico escape de orina que se asocia a la necesidad, por ejemplo, de tener que orinar. Habitualmente se asocian a deseos como intensos, urgentes, por eso se llama incontinencia de urgencia, y la persona entonces en la medida que va en el trayecto al baño tiene escapes de orina que también pueden ser de distintas cuantías. Y después también existen estos cuadros que son mixtos y se conocen como incontinencia urinaria también mixta, donde se combinan episodios de incontinencia que son de esfuerzo y aquellos que se asocian también al deseo de orinar y a la urgencia. Como a no aguantarse en el fondo. Claro, es como la poca capacidad en el fondo para poder diferir la ida al baño, es decir, la persona siente deseo de orinar y no logra contener en forma adecuada esa necesidad y por lo tanto se moja antes de alcanzar a estar sentado en la taza del baño o el hombre preparado para orinar también. ¿Ya? Igual qué importante, por ejemplo, lo que conversábamos un poquito antes, que se normaliza, decíamos, el tema de los pequeños escapes de orina, que es la incontinencia de esfuerzo, ¿verdad? Cuando al hacer deporte, al toser, al estornudar, y que le pasa más a mujeres que a hombres. En general sí, podríamos decir que en ciertas etapas de la vida sí, la mujer sufre más de esta condición. En general se habla de 1 de cada 3 mujeres puede tener incontinencia urinaria o tiene incontinencia urinaria, incluso ya después de los 50 años esa relación tiende a estrecharse y es 1 de cada 2 mujeres puede tener incontinencia urinaria. Pero el hombre tampoco sale libre del tema y también se da la incontinencia urinaria en los hombres, pero sus prevalencias o sus frecuencias tienden a verse ya en edades un poco más avanzadas. Habitualmente en los hombres estos problemas se asocian a la glándula prostática, ya sea la hiperplasia, Exacto. que es el crecimiento de la próstata, ¿cierto? Que puede ir generando cambios también y trastornos en el vaciado de la vejiga.
lo que también puede llevar a problemas de incontinencia también, ¿cierto? O bien también cirugías prostáticas, ya sea resecciones parciales, cuando crece esta próstata, estos adenomas pueden tener en menor proporción, pero también riesgo de escapes de orina, secundario a la cirugía, y el cáncer de próstata, diría yo, que tal vez es lo más común o lo que tal vez está más socializado en la gente, el hecho de las cirugías de próstata cuando hay un cáncer, de que existe cierta probabilidad de poder tener incontinencia en el postoperatorio. Sí. O sea, y la incontinencia entonces siempre va a ser una consecuencia de algún tipo de enfermedad o de algo. Por ejemplo, en este caso ya el cáncer de próstata y la persona podría quedar con incontinencia. En el caso de las mujeres, por ejemplo, hablábamos que pasa con el tema del embarazo, ¿cierto? Durante el embarazo por el peso del bebé y después posparto también por un debilitamiento de los músculos del piso pélvico, justamente. Entonces, ¿siempre es una consecuencia de algo? O sea, existen factores de riesgo para que se genere esta condición, ¿ya? O sea, por ejemplo, como dices tú, pueden haber ciertas situaciones, como puede ser, por ejemplo, una infección urinaria que no ha sido tratada y ese cuadro infeccioso puede generar incontinencia urinaria mientras está la persona padeciendo de esta infección. Pero se soluciona esa patología o esa infección y la incontinencia deja de existir, digamos. Pero efectivamente hay otras condiciones que finalmente se van como sumando a lo largo del tiempo. Habitualmente estos problemas de incontinencia tienden a ser como un poco multifactoriales. Hay obviamente algunas disfunciones específicas, como bien nombrabas tú, la debilidad de ese piso pélvico en el fondo, es decir, de la musculatura, de los tejidos conectivos, de las estructuras de sostén, ¿cierto? Que debieran mantener estos órganos que están contenidos sobre este plano muscular en su sitio, ¿cierto? Para que todas estas estructuras funcionen también en forma armónica. Ese debilitamiento que se puede asociar al embarazo por el aumento de peso, por la presencia de ciertas hormonas, ¿cierto? Que van preparando a la mujer para el parto finalmente. El parto, a su vez, si es que ha sido un parto a lo mejor donde se ha necesitado del uso de un forceps, donde se ha tenido un bebé muy grande, macrosómico, de más de 4 kilos, si ha habido una episiotomía o un desgarro perineal importante, obviamente que esas son condiciones que se asocian o que se van a asociar a la presencia de incontinencia, ¿ya? Pero existen una gama importante de otros factores de riesgo, el mismo envejecimiento, a medida que vamos envejeciendo, ¿cierto? Se va generando también más riesgo de tener incontinencia urinaria, porque estos sistemas de continencia como que se van fragilizando, bueno, la vejiga va cambiando también sus características de reservorio, se va perdiendo como la capacidad de almacenar orina, la musculatura a su vez se va debilitando, entonces también se van generando más problemas como para poder contener a lo mejor la orina en forma eficaz antes de llegar al baño, etcétera. Pero independiente de que hayan ciertas condiciones, ¿cierto? Y factores de riesgo, el hecho de ser mujer también es un factor de riesgo, ¿cierto? Por el hecho de que vamos a pasar probablemente por embarazos, por partos, etcétera. El hecho de que existan factores de riesgo tanto para hombres como mujeres no quiere decir que esto sea normal, o sea, yo creo que ese mensaje es súper importante que la gente lo conozca y de hecho también por eso es súper importante este día, que en el fondo el 14 de marzo, ¿cierto? El Día de la Incontinencia, como para que se tome conciencia, ¿cierto? En la población en general de que esto es un problema y que no es normal a ninguna edad y que sí, se trata obviamente y existen distintas alternativas terapéuticas dependiendo obviamente del cuadro, pero no nos podemos quedar así en el fondo. Y ahí, hablando un poco ya que entramos como al tratamiento, ¿existen tratamientos? ¿Qué tipo de tratamiento? ¿O siempre va a quedar con algún leve goteo? ¿Como que se puede curar, entre comillas, como por completo? ¿Podemos eliminarlo? ¿Lo podemos solamente, no sé, como achicar, entre comillas, como este tema, al ser que sea más a lo lejos, más esporádico? Se puede erradicar, digamos. Todo va a depender obviamente de la causa de la incontinencia, pues si en el fondo piensa que necesitamos obviamente estructuras de soporte, estructuras musculares, esfínteres, ¿cierto? Que sean competentes,
pero también hay involucrada una serie de otros factores sensitivos y todo lo que tiene relación con la inervación también de la vejiga y de este piso pélvico, obviamente del estado cognitivo de la persona, ¿cierto? Son factores que también obviamente influyen en el funcionamiento de este tracto urinario inferior. Por lo tanto, si hay una patología de base que no se puede modificar, como a lo mejor un Parkinson, Claro. una esclerosis múltiple, alguna enfermedad degenerativa, obviamente uno podrá probablemente aminorar sintomatología, ¿cierto? Pero a lo mejor en esas condiciones de base, que son patologías importantes, a lo mejor no se va a lograr una curación. Pero en general la incontinencia se da en mujeres que somos activas, que estamos en la plenitud de la vida, y obviamente que ahí las posibilidades de recuperación sí son posibles, ¿ya? Sí, porque la edad igual es bien baja, digamos, como que uno asocia como incontinencia a abuelitos, personas mayores, edad. ¿cierto? A la tercera edad. Pero en mujeres desde los 35 ya como que una de cada 4, o sea, es un montón. Entonces, una de cada 3 incluso. Una de cada 3 mujeres. puede ser, Sí. imagínate. Sí, pues efectivamente va a depender en el fondo un poco de la severidad del cuadro. Por eso que también es importante prevenir y pesquisar, ojalá en forma bien prematura, estos problemas. O sea, ya cuando uno empieza a notar que con una tos se te empiezan a arrancar unas gotitas así en forma esporádica, eso ya debiera, por ejemplo, prendernos unas alarmas o uno ahí poner unas banderitas rojas de que esto no es normal. No es normal, claro. ¿ya? O con la risa, eventualmente también la incontinencia que se da asociada a la risa tampoco es normal, digamos, ¿ya? Entonces va a depender un poco del nivel de incontinencia, el tipo de incontinencia y un poquito de eso, de la edad de la mujer obviamente y de los factores que puedan estar contribuyendo a la presencia de esa incontinencia, un poco el plan terapéutico, ¿ya? Y los resultados que uno pueda obtener. Pero siempre va a haber posibilidades de mejoras, incluso en adultos mayores. Nosotros acá vemos también mujeres incluso sobre 80 años que consultan por incontinencia urinaria a esa edad y tenemos resultados también positivos. O sea, va a depender todo un poco, como te digo, del porqué de la incontinencia, del tipo de incontinencia, de la severidad y también importante las expectativas de esa mujer, ¿ya? Exacto. Ahora, ahondando un poquito más en tema de lo que es el tratamiento, habitualmente para lo que es incontinencia urinaria esfuerzo, sobre todo si son esas incontinencias leves y a moderadas, en general el manejo va a ser siempre más bien conservador, a través de ejercicios de piso pélvico, Ya. estrategias y entrenamientos musculares para fortalecer estas estructuras de soporte y sostén, que obviamente van a generar un mayor soporte y sostén a esa uretra, a esa vejiga, para que hayan menos episodios de incontinencia. Se le va enseñando a la mujer también a utilizar esa musculatura de piso pélvico de forma más funcional, asociadas a sus actividades de la vida diaria o a esas situaciones que generan los escapes de orina, ¿ya? Y eso en general uno lo va modificando y planificando estos entrenamientos acorde a la edad de la mujer y de las condiciones y situaciones que van generando los escapes. Si son incontinencias leves, moderadas, muchas veces un buen entrenamiento muscular de piso pélvico es suficiente para que hayan resultados favorables y no siga la incontinencia. Perfecto. Pero también Disculpa, en ese caso, por ejemplo, cuando a las que están embarazadas, yo he visto que antes están haciendo. Sí. ¿Cierto? O sea, cuando ya están embarazadas, no esperan en el fondo ya tener el bebé y tener el síntoma y hacerlo, sino que he visto muchas embarazadas que antes de tener su bebé, cuando están embarazadas, ya empiezan su preparación. Sí, eso sería el ideal, sobre todo la mujer que está en el fondo por primera vez embarazada, o sea, la primigesta en el fondo. Ahí es donde uno y las mujeres y todos debieran saber, y también obviamente el personal que trabaja en el área médica, matrona, los obstetras, estar sensibilizados también con el tema, porque realmente esa mujer que por primera vez está embarazada es ahí donde uno debiera hincar como el diente para prevenir que este problema se genere durante el embarazo y en etapas de posparto y por supuesto que después en etapas más tardías también. ¿Ya? De hecho, esa preparación y esa prevención con ejercicios más otras estrategias durante el embarazo tienen resultados
positivos, de acuerdo a la evidencia, en términos de disminuir la incontinencia en el posparto. Perfecto. ¿Ya? Así que sí, esa debiera ser una etapa. Todas debieran hacerlo. Sí, debiéramos sensibilizar a todas las mujeres, sobre todo en ese primer embarazo, a empezar a cuidar su piso pélvico y a prepararse para un parto eventualmente que genere las menos consecuencias posibles en ese piso pélvico, porque es tan importante no solo para la continencia de orina, sino también para otras funciones. Y una pregunta, Tamara, ¿los ejercicios de piso pélvico también lo deben hacer los hombres? ¿Lo hacen los hombres? Sí. ¿Es un tratamiento también para los hombres? Porque yo creo que está todos nos imaginamos que es solo para mujeres, nos imaginamos a todos con la pelota, ¿cierto? La típica de pilates, todo. ¿Es para hombres también? Ya, sí. También obviamente tenemos la misma musculatura, una muy pequeña variación en un musculito nomás, pero en general los músculos son los mismos. Y por lo tanto los hombres también pueden someterse al mismo tipo de tratamiento de rehabilitación de piso pélvico, ¿ya? Eso de trabajar sobre un balón no necesariamente te habla de lo que uno hace en la rehabilitación de piso pélvico. ¿Ya? Claro, porque en el fondo como nosotros como ya un poco quizás personas más ajenas al tema, es lo que uno se imagina y como que, pero la importancia, o sea, Sí, también, sí, los hombres, de hecho acá en este centro vemos mucha patología masculina también de incontinencia urinaria y otros trastornos también y sí, los mismos ejercicios en general con algunas variaciones obviamente en lo que es el entrenamiento, pero pueden realizar el mismo tipo de terapia en el fondo. ¿Ya? Y hay también como terapia ya, o sea, fármacos en el fondo que ayudan a este tipo, ¿existen? Depende del tipo de funciona? incontinencia urinaria. Para incontinencia urinaria de esfuerzo, que es como la más frecuente de ver, al menos en la población como femenina más joven, por decirlo así, bajo 50, 55 años, los fármacos en general no tienen mayor efecto, ¿ya? Lo que sí existe como terapia farmacológica es para aquellas incontinencias que son de urgencia, ¿ya? Donde habitualmente la incontinencia de urgencia habitualmente va muchas veces de la mano de un síndrome de vejiga hiperactiva y eso se caracteriza por un aumento de frecuencia, o sea, son personas que van recurrentemente al baño, más de 8 veces al día, 10 veces al día, se levantan mucho también en la noche. Entonces ese aumento de frecuencia habitualmente va asociado a una como hiperactividad de la vejiga, ¿ya? Es decir, la vejiga como que pierde su capacidad de irse acomodando y juntando un volumen importante o mayor de orina y con menos volúmenes ya se empieza a sentir esa necesidad de tener que vaciar la vejiga y de hacer pipí. Entonces sí existen fármacos que pueden obviamente ayudar a paliar la hiperactividad de la vejiga, ¿ya? Pero como son condiciones muchas veces crónicas también se trata ojalá de no llegar a utilizar esta terapia farmacológica por largos tiempos porque también pueden tener efectos secundarios, ¿cierto? Algunos incrementan bastante también la constipación, se queda bucal, entonces hay fármacos con bastantes efectos secundarios y hace que a veces las personas no adhieran tanto a la terapia. Y existen otras estrategias también como para el manejo conservador de las vejigas hiperactivas con otro tipo de terapia como neuromodulación, una estimulación de un nervio periférico por abajo por el tobillo, que también tiene resultados positivos y de hecho evidencia de que tendrían los mismos efectos que la terapia con algunos fármacos. Alguna vez leí un artículo de eso que nunca supe si era real o no, pero ahora que me lo dices me acuerdo que era como si tienes muchas ganas de ir al baño, como que había un nervio o un músculo o algo que podía hacer como casi que uno se aguantara para alcanzar a llegar al baño. El nervio tibial posterior. Mira. Se hace una estimulación con ciertas características, con un equipo que va a estar estimulando a través de un tipo de corriente eléctrica, ¿cierto? Que se aplica con cierta frecuencia por un tiempo determinado y eso incluso la persona, si tiene un equipo que uno pueda programar con ciertos parámetros, porque tiene que tener algunas características en particular esa corriente, puede utilizarlo incluso en el domicilio y mantenerlo por tiempo. Pero eso no es solo la máquina, habitualmente debiera ir acompañado también del reforzamiento de la musculatura y de otras estrategias de manejo conductual también. Hay muchas veces de hábitos
que uno trabaja y a través de esos cambios de hábitos, como regular a lo mejor las ingestas de líquido, algunas otras estrategias como, bueno, hábitos en términos de evitar constipación, evitar algunos líquidos que son más estimulantes, irritantes de la vejiga. También uno podría tener resultados positivos en ese tipo de incontinencia, por ejemplo. Y es lo que uno mucho hace también justamente con esa población de adultos mayores, donde en ellos sí que prevalece muchas veces más la incontinencia de urgencia que la de esfuerzo, o bien tienen la incontinencia que es mixta. Exacto. Mira, tenemos algunas preguntas de algunas personas que están conectadas. Tengo una, por ejemplo, me dice, Ica del Solar, si cada vez que estornudo y tengo algún escape de orina, ¿debo ir a revisarme? Debe ir a revisarse, ¿en qué sentido? O sea, le preguntaría en qué sentido, o sea, obviamente, revisarse como de control médico. Claro, como sí, debiese perdón, ir al médico. ahora sí, perdona Ica, ahora te entendí bien. Claro. Sí, o sea, la verdad es que sí, o sea, si uno empieza a tener escapes de orina, sintiendo esos escapes ocasionalmente con esfuerzos, como la tos, el estornudo, como les decía hace un rato, sí, son síntomas ya como de alerta y uno ya debiera consultar a algún médico, ¿ya? Claro, y si o el quizá es urólogo, así. o el ginecólogo, sí, porque algo está pasando que está Exacto. produciendo esa incontinencia de orina que no es normal. Claro, y si es ahora cuando está quizá solo estornudando, que es muy leve, Claro. también estamos mucho más Sí, a tiempo de tratar y de que este problema vaya aumentando con el paso del tiempo. Así Sí. que, Ica, A verse, sí, vaya al médico. tal cual. Mira, también tengo a Elsa, me dice que, bueno, hablamos un poco de la edad de la mujer, ¿cierto? Sobre 35 ya, 1 de cada 3, y me pregunta, ¿a qué edad el hombre puede comenzar a presentar incontinencia urinaria? Mira, obviamente que si hablamos de el hombre, no me voy a meter en el tema de la incontinencia infantil en este minuto, ¿cierto? Pero en el fondo en el hombre, como les decía, habitualmente la incontinencia va más bien asociada a los problemas prostáticos. Ese crecimiento que es paulatino de la próstata, que probablemente en un comienzo no va a generar ninguna sintomatología, pero ya después de los 50 años empieza probablemente o podría empezar a generar cambios en el funcionamiento de ese tracto urinario inferior, ¿ya? Y si hay un adenoma de próstata diagnosticado, que es importante, que es este crecimiento benigno de la próstata, pueden haber problemas más bien del vaciado de la vejiga, ¿ya? O problemas como más irritativos, que se traducen en tener que orinar con más frecuencia, en que el hombre empieza a necesitar levantarse más veces de noche, que también puede tener por este a veces mal vaciado que se genera, pueden haber escapes de orina después de orinar, como un goteo posmiccional, ¿ya? Y de frentón después en hombres que todavía están jóvenes, ¿cierto? 50, de 55, 60 hacia arriba, ya te diría que en general la incontinencia se va a dar más bien asociado a cirugías de próstata. La prostatectomía radical, cuando hay un cáncer de próstata, es uno de los factores que en el fondo hacen que uno empiece a ver hombres con incontinencia urinaria. Perfecto. Y si hablamos de adultos mayores, bueno, los adultos mayores ya incluso ahí las tasas de incontinencia se pueden ir equiparando en hombres sobre los 75, 80 años. Y el componente de la vejiga como más hiperactiva, de la incontinencia como de urgencia, podría ser la que también se vaya dando. Perfecto. ¿Ya? Mira, tenemos a otra... Pero ojo, que también hay hombres jóvenes, yo te diría que con la pandemia, este estrés que generó toda esta pandemia, hemos visto hartos hombres jóvenes de 20 y tantos años, entre 25, 30 años, también con problemas, no a veces incontinencia propiamente tal, pero sí como con más síntomas irritativos de la vejiga, ¿ya? Que pueden llevar eventualmente también a escapes de orina si es que no, ya no por una llegan cosa al medio tiempo. más de estrés, quizás, como Puede una haber, cosa... sí, el estrés es una condición que se asocia a aumentos de hiperactividad vesical, tanto en hombres como mujeres. Mira, qué interesante, porque sí. súper joven, Sí, po. muy joven. Mira, tenemos a Vanesita que nos está escribiendo, dice que fue operada de TOT
¿Ya? Y a los años nuevamente he tenido incontinencia. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el TOT, para que lo entiendan todo, en el fondo es un tipo de cinta, en el fondo es el nombre que se le da a una técnica quirúrgica, ¿cierto?, para corregir la incontinencia urinaria, que es de esfuerzo, que es una cinta transobturatriz, y es como una de las técnicas quirúrgicas que se utiliza para corregir incontinencia urinaria. ¿Que se pone como en la vejiga? A nivel uretral, como por debajo, afirmando como un perfecto. poquito la uretra. ¿Ya? Justamente lo que hace es como generar, por decirlo así, el efecto como de tensión, ¿cierto? Que hace que esa uretra no se movilice tanto con los esfuerzos y se mantenga como más contenida para evitar esos escapes de orina que se asocian a los esfuerzos. ¿Ya? En el caso de ella, yo creo que lo lógico sería que vuelva a consultar con el médico que la intervino, ¿ya? Porque probablemente hay otros factores que a lo mejor puedan o deban ser corregidos también. O sea, si bien es cierto, las cirugías de incontinencia en general andan bastante bien, el TOT, el TBT. Hay mujeres ya que han sido operadas con más de 10 años, que han andado, que siguen bien y libres de incontinencia, pero yo creo que amerita una reevaluación, ver si efectivamente el tipo de incontinencia que tiene ahora es el mismo que tenía antes. Claro. A lo mejor se ha ido asociando también a algo de urgencia miccional o de escapes de orina más bien asociados a hiperactividad de la vejiga. Entonces yo creo que amerita que se eche de nuevo un vistazo. Hay otros factores de riesgo, no sé, como para seguir en este proceso como de debilitamiento del piso pélvico también, si llegamos a la edad de la menopausia, perdemos los estrógenos, te fijas, porque la vejiga, la uretra son tejidos también hormonodependientes, Claro. si es constipada o no, pujadora crónica o no, son condiciones que la obesidad también es un factor de riesgo que es importante, y por lo tanto en esta mirada cuando uno evalúa o tiene una mujer con incontinencia de orina hay que ampliar un poco el espectro claro. y no solo quedarnos en que se hizo una cirugía, hay que ver también cómo está el tema de hábitos y ver qué está pasando en el fondo. Yo le sugeriría que se revise, pero a veces se da que después de cierta cantidad de años empieza a volver a aparecer esta incontinencia de orina. Claro, y lo mejor en el fondo que vaya a visitar Que al mismo médico que lo operó, que pueden haber muchos factores asociados, no necesariamente claro. con esto se solucionó quizás por un tiempo, Sí, pero a lo mejor va a ser el momento en que ahora vuelva a reforzarse, es que no lo hizo antes, vuelva a pasar por un proceso de reforzamiento de su musculatura, piso pélvico también, Exacto, considerando exacto. que ya ha sido operada. Claro. Puede haber presencia de prolapsos también que se van dando o se van generando con el pasar de los años. Entonces, la sugerencia sería que consulte al especialista con el cual se operó. Súper, gracias Tamara. Mira, nos han llegado algunas preguntas que son interesantes. Me preguntan, vamos a ver si las podemos responder. Sí, porque me dice, todas. ¿Hay alguna coincidencia en el fondo en que la incontinencia y el peso de la persona influyen algo? Sí. O sea, dentro de los factores de riesgo que están así como claramente asociados a la presencia de incontinencia urinaria y esfuerzo, es la obesidad. Sí, porque la obesidad finalmente va generando cierto sobrecarga. Pensemos que nuestro piso pélvico, nuestros ligamentos, ¿cierto? Nuestras fascias, que son todas estas estructuras que cierran y que nos ayudan a contener las vísceras y a mantener todo en su posición, y la musculatura, que tiene un rol fundamental en la amortiguación de las presiones que se generan con los esfuerzos, con el hablar, con el toser, con el reír, con el saltar, con el correr, etc. Si hay sobrepeso, si hay una obesidad importante, eso va a generar debilidad de las estructuras de soporte. Como más a o la menos larga. parecido a lo que hablábamos en el cuando fondo, la como mujer que está embarazada, que tiene como un peso extra. Como que los suspensores se nos van a ir alargando, se nos van a ir soltando, ¿cierto? Van a ir perdiendo su tonicidad, su firmeza. Sí. Así que la obesidad es un factor de riesgo y por eso que es importante no solo pensar en corregir el síntoma, sino que también en ver los otros factores que puedan estar incidiendo en la presencia también de esa incontinencia. Perfecto. Y mira, la última que vamos a hacer por ahora, que me pregunta Nami Azara, ¿los probióticos ayudan? Para la incontinencia urinaria de esfuerzo propiamente tal, yo te diría que no. Ya. ¿Ya? No tiene mucha relación en este caso. Perfecto. No. Perfecto.
mira, esas son todas las preguntas que tenemos por ahora, se repiten algunas. Y ya para ir un poco cerrando, digamos, este Día Nacional, Internacional de la Incontinencia, hablemos un poquito de cuáles son los productos adecuados o la cosa adecuada que debes usar. Acá ya también nosotros, digamos, como marca, como Tena, ¿cierto? Tenemos los productos correctos y es lo que hablábamos un en antes. No es el algodoncito, no es el... Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay gente que ha usado de todo. Y es importante también usar los productos correctos para que te sientas seguro, de acuerdo también al tipo de incontinencia, ¿cierto? Conversábamos un poco adelante con Tamara, que en el fondo pasa mucho hoy en día que las mujeres, sobre todo, por ejemplo, las embarazadas o las ya de posparto, que como tienen leves escapes, pequeños escapes, dicen, no, pero si solo cuando me agacho, si solo cuando me río, tienden a ocupar productos, por ejemplo, en este caso de protección femenina. Muchas veces nosotras estamos acostumbradas, estamos toda la vida prácticamente usando productos de protección femenina, entonces para nosotros no es raro. Y seguimos usando los productos de protección femenina para la incontinencia, pero no es el producto que en el fondo adecuado porque son distintos tipos de flujo, porque un protector diario en el fondo no va a absorber lo mismo que un producto especializado, ¿cierto?, para la incontinencia. En el fondo es importante usar la protección correcta, es importante desde el principio hasta el final. Lo primero, tratar. O sea, yo tengo un leve escape, por muy pequeño que sepa, tengo que ir al médico. Claramente. Eso es lo primero. Sí. Tengo que ir al médico porque no es normal. Como me decían, solo me río y se me escapa, no es normal, tienes que ir para que esto no avance. Después, cuando ya tienes un problema, digamos, de incontinencia leve, severa, lo que sea, acudir, ¿cierto?, al médico, al tratamiento, que ustedes también acá en CIREP obviamente tratan todos los días, muchos pacientes todos los días, hombres y mujeres, hacer el tratamiento adecuado. Y bueno, nosotros también como marca tenemos los productos que los van a acompañar, digamos, en este camino hasta que ojalá esto se pueda, eliminar, ¿cierto? Pero para eso hay que hacerlo a tiempo. O sea, yo creo que tú ya respondiste sola en el fondo, porque efectivamente, o sea, lo primero que nada es no normalizar esta condición. Primero que nada, a ninguna edad hay que normalizar la incontinencia de orina como algo natural. Y efectivamente, pues hoy en día, a diferencia de hace muchísimos años atrás, cuando yo partí trabajando en esta área, la verdad es que no existían productos que estuvieran específicamente diseñados para incontinencia. O sea, lo que habitualmente uno encontraba en los supermercados o en las farmacias eran de frentón esas sabanillas para cubrir las camas, ¿cierto? O pañales como de adulto, con las tiritas típicas, que un pañal de niño, pero para adulto. Pero para adulto. Que obviamente tenía todas las incomodidades de que se tenía que despegar para que la persona pudiera orinar, después ya no volvían a pegar, etcétera. Y gracias a Dios, bueno, con el tiempo, como todo evoluciona, empezaron a aparecer estos productos que son especialmente diseñados para incontinencia, y efectivamente las mujeres son muy de usar toallitas higiénicas, pero claramente el flujo de la menstruación, ¿cierto?, no tiene nada que ver con el flujo de la orina, ¿cierto?, exacto, ni con el olor también que tiene la orina. Entonces es importante que los productos sean específicos para que tengan el nivel de absorbencia que debieran tener, para proteger también la piel de la persona, para que no se genere humedad, ¿cierto?, y se evite presencia de, no sé, de hongos, a lo mejor en la piel, producto del contacto permanente también con la orina, ¿cierto?, que sean hipoalergénicos, sí, y inoloros también, porque también es importante. Y también es importante que existan distintos productos para distintos niveles de incontinencia. Exacto, sí. Y que también los hombres sepan que existen productos para la incontinencia que son específicamente y anatómicamente diseñados para los genitales masculinos también, y por lo tanto para incontinencia masculina. Exactamente. Qué importante el tema de la humedad. En el fondo, qué importante es que
tú te sientas seca, por sentirte seca, por Y sentirte segura. segura, ¿cierto? Saber que contiene también, neutraliza los olores, pero qué importante, claro, en el fondo tener seco porque hongos, porque puede traer muchas... Maceraciones de la piel. Puede tener muchas sí. consecuencias en el fondo el no usar el producto adecuado. En este caso, por ejemplo, Tena tiene un retorno de la humedad que hablamos nosotros, o sea, en el fondo cuánto de lo que absorbe retorna, o sea, cuánto vuelve a subir a la superficie, y es nada, o sea, vas a estar seca, vas a estar protegida, te vas a seguir segura, tranquila y tranquilo. Y qué importante también el tema del protector masculino. Nosotros tenemos un protector masculino en el fondo diseñado para la anatomía masculina, único en el mercado, muy vendido, digamos, o sea, de verdad, con las personas que he conversado, con los hombres, me dicen es buenísimo, así que... Qué bueno. Sí, contentos porque claro, que exista también algo para ellos, que no se tienen que poner entre comillas un producto para mujer, porque como te decía, nosotras estamos acostumbradas toda la vida con toallita, protectores, entonces para el hombre debe ser rarísimo súper y desconocido y costarle como dar el paso de también de usar algo. Yo creo que es más difícil para ellos incluso que para las mujeres. Sí, es verdad. Pero bueno, hoy en día, como dices tú, existen estos protectores que son específicos para incontinencia y los hombres con ellos también se sienten ya bastante seguros y con la libertad de poder salir y hacer y retomar en el fondo sus actividades de la vida diaria mientras buscan un tratamiento que sea adecuado para solucionar el problema. Que eso yo creo que finalmente es súper importante, que sepan que existe tratamiento. Ya, y vamos a hacer una pregunta. Ya a la gente que está conectada vamos a hacer una pregunta y vamos a sortear, digamos, bueno, a la persona que responda de manera correcta, si es que le pusieron mucha atención a Tamara, que yo sé que sí. Vamos a sortear 3 meses de productos Tena, ¿ya? ¡Uy, qué buen Así premio! que es un muy buen premio. Súper buen y premio. vamos a preguntar, ¿cuáles son los tipos de incontinencia? ¿Cierto? Al principio lo nombró súper clarito, así que ¿cuáles son los tipos de incontinencia que nombró Tamara en un principio? Y contesten, y al que primero responda, está soplando Tamara, al primero que responda se va a llevar 3 meses de productos Tena de regalo, así que un muy buen premio. Vamos a dar ahí un tiempito, y la última pregunta es que llegó ahora. Pero esta la respondimos como a media, porque preguntan si el estrés puede generar incontinencia urinaria así la persona sea joven. Lo hablamos un poco con el tema de que tú me dijiste con la pandemia, que eso pasó. O sea, más que, bueno, obviamente que si uno pasa por un estrés importante, ¿cierto? Obvio, puede que haya una relajación esfinteriana importante, pero por otros motivos, digamos. Pero... más que la incontinencia, a lo mejor síntomas de vejigas hiperactivas, ¿ya? Yo digo siempre, de pronto la vejiga es como uno es, esas personas que a veces tienen personalidades como muy ansiosas, muy estresadas, a veces uno somatiza y esa vejiga se transforma también en una vejiga como más ansiosa, por lo tanto aumentan eventualmente las necesidades de tener que orinar con más frecuencia, ya como esa sensación permanente de querer hacer pipí, urgencia. Y claro, si no está ese sistema de control absolutamente operativo, pueden haber también escapes asociados a la llegada al baño. Cuando uno se pone nervioso, a mí me pasa que estoy nerviosa y es como, voy al baño. Pero eso es algo como totalmente psicológico, porque finalmente uno va y no hace nada. Es como la persona que va manejando tranquilamente camino a la casa, pero no hace más que llegar, pone la llave en la puerta y baja la desesperación por hacer pipí. ¿Te fijas? Un poco ese es el... Y además que tampoco es bueno uno estar como forzando la vejiga. No, o sea, el ideal tampoco, tiene que ser natural. Sí, el ideal tampoco es orinar, o sea, anticipándose tanto, obviamente, a la sensación de ganas de hacer pipí, digamos. Claro, ya tanto hacer pipí por precaución tampoco a la larga es saludable, porque el ideal es que la vejiga cumpla con su función, que es almacenar orina, y a su vez los esfínteres y la musculatura ser lo suficientemente competentes para poder inhibir ese deseo cuando uno no pueda, por el motivo que sea, ¿cierto?, en ese minuto ir al baño. Exacto. Hay mensajes para ti. Ah, no te puedo creer. Sí, mira, hay unos mensajes muy lindos. Dice,
Siempre Tamara seca. Es un Oh. privilegio estar en sus clases y exposiciones. Saludos, profe, te dicen. Ay, qué loca. Acá también dicen seca Tamara y todo el equipo de CIREP Chile. Ay, Así que qué hay muchos mensajes amorosa. lindos también para ti, te están mirando, Muchas así que gracias. sí. Un besito para todas Em, y todos. Eso, y mira, bueno, ya tenemos a la ganadora. Ah, Ya, no te pero creo. voy a leer la respuesta. Vamos a leer la Vamos a ver respuesta si está primero. Yo bien. sé que ganó porque ya la sabemos, pero la respuesta dice, María, supongo que es María porque es M. Angélica Herrera dijo, esfuerzo, urgencia y mixta. Bien. Así que está correcto, así que felicitaciones. Nos vamos a contactar contigo para 3 meses de productos Tena. Tremendo Bien, premio, se tremendo pasó. premio. Así que estaba muy atenta. Felicitaciones a María Angélica. Sí, nos vamos a estar ahí contactando con ella por interno. Perfecto. Ya, vamos cerrando Bueno. este espacio. De verdad te agradezco un montón, Tamara, por habernos recibido, ¿De por qué? supuesto, a CIREP. Sabemos que este horario ya probablemente irse para la casa, Sí. pero aquí estamos, ¿cierto? Está bien. Así que te agradezco Sí. un montón que te hayas conectado con nosotros hoy día, que Gracias. a toda la gente que también nos estuvo viendo. Sí. Y bueno, y será para otra oportunidad. Siempre Sí. estamos Sí, con no se nuestra preocupen. alianza con CIREP, siempre apoyándonos, ellos a nosotros a ellos, así que feliz. Felices de poder cooperar y nada, socializar sobre todo este tema es fundamental en verdad, así que todo, mientras más gente sepa que esta es una condición que no es normal y que tiene tratamiento y que debe buscar tratamiento, así que feliz de poder aportar un granito de arena para que todas esas personas que tengan incontinencia de orina puedan vivir mejor y con una mejor calidad de vida. Perfecto. Y me voy a acá tomar una... ¿Contribución? Sí. Voy a regalar, porque tenemos más respuestas correctas, entonces Ya. para no tener solo una ganadora, tenemos a Vanesita y Ica, que estaban las dos muy mira. conectadas porque ya estaban haciendo preguntas, Sí, estaban me muy parece conectadas con perfecto. nosotros. Sí. Así que a Ica y a Vanesita les vamos también a regalar ahí unos kits de productos Tena, así que para que todas se Bien. vayan con sus regalitos de Tena. Eso. Bien, qué bueno. Y eso. Felicitaciones. También. Muchas Bien. gracias, Tamara, nuevamente, y muchas gracias a todos los que están conectados. Ok, gracias a ustedes.